Bienvenidos a su podcast Sentidos. Paranormales. Soy el hermano Víctor Brujo de Catemaco. Investigar el tema paranormal, Andrick. Bueno, el día de hoy tenemos otro capítulo especial, ya que el día de mañana, pues es el día de San Valentín. Correcto, amigo. Es día del amor y la amistad. Entonces, estamos festejando pues este día tan bonito, donde muchas personas refrendan su amor. Claro. ¿Sí? ¿Pero qué crees? ¿Qué, amigo? Que también tiene un tema un poquito turbio este día. Así es, todos conocemos San Valentín. De la parte bonita. La parte bonita, ¿no? Que es el festejo, Sí, el marketing. claro. Pero la historia de hoy relata el inicio de San Valentín. ¿De dónde se formó el hecho de que este día tan bonito viene de un estilo persecución y que tiene que ver con temas un poquito fuertes del tema del ocultismo, del paranormal? Entonces, muy interesante. Quédense hasta el final. La verdad, vamos a tener conclusiones de la historia real, la historia cruda, que muy pocos conocen, Sí, o que claro. se atreven a contar, ¿no? Entonces, es correcto. Pero antes de iniciar, vamos a invitarlos, amigo. Por favor, regálenos un like, compartan, suscríbanse al canal, regálenos sus comentarios, cómo les ha parecido hasta ahorita estos capítulos, las exploraciones que hemos hecho, que nos regalen sus comentarios, alguna invitación, hacer un spoiler. Tenemos correo electrónico, amigo, sentidosparanormales@gmail.com, sentidosparanormales@gmail.com, en el cual ustedes mismos nos pueden relatar alguna historia, alguna vivencia, alguna invitación, alguna crítica, ¿por qué no? Porque esto lo hacemos para ustedes con todo respeto, pero también estamos abiertos a críticas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y como siempre hacemos estos capítulos con mucho cariño, mucho respeto, principalmente porque las historias son historias verídicas, historias relatadas por gente como ustedes, que por ahí mandan sus comentarios o que son parte de la historia, Claro. como el relato que vamos a tener el día de hoy, donde muchas de las festividades tan bonitas que tenemos siempre tienen un lado oscuro o un lado cruel. Claro, pero para todo esto, amigo, lo que nosotros hacemos son comentarios propios, pero a fin de cuentas la decisión y la última palabra la tienen ustedes, eso sin lugar a dudas, ¿no? Así es. Y bueno, quédense hasta el final, los invitamos, porque al final vamos a dar las conclusiones, vamos a debatir un poco de lo que sucede en estos relatos, y si tenemos oportunidad, pues algún tip que les ayude a ustedes pues principalmente que les ayude a alguna situación en su vida. Claro que sí, amigo. Pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar, Andrick, el relato que tienes el día de hoy. Perfecto. Antes de eso, amigo, quisiera dar una pequeña recomendación. Okay. Esta historia contiene temas de violencia, tiene persecución, tortura, algo que tiene que ver con el tema de la muerte y fanatismo del poder, por lo cual no es apta para personas muy sensibles, ¿no? Si quisiéramos dejarlo bien claro, porque sí tiene temas un poquito fuertes. Okay. Y como les decimos, todo lo que contamos son historias en base a una investigación, son en base a, pues, rebuscar y buscar información verídica, y a veces la información, a veces es muy cruel. Es correcto, amigo. Bueno, ¿comenzamos? Perfecto. El título de esto, para que te puedas dar una idea, se llama San Valentín, el sacerdote rebelde. Ya marcamos iglesia, ¿eh? Es Ahí un vamos. tema fuerte. Perfecto. Bueno, nos vamos a trasladar a la Roma del siglo III, ¿no? Ya estamos hablando de bastante tiempo de diferencia, ¿no? Ok. El amor no era un derecho, era un delito. El emperador Claudio II necesitaba soldados, no familias. Hombres sin esposa, sin hijos, sin nada que los hiciera dudar antes de morir por Roma. Por decreto imperial, el matrimonio fue prohibido para todos.
quien desobedeciera pagaría con su vida. En la oscuridad de la ciudad, lejos de los templos vigilados y de los oídos del imperio, un sacerdote siguió oficiando bodas. Su nombre, Valentín. De ahí te desprende, ¿no? Desde ahí viene todo, amigo. No lo hacía por romance, lo hacía por fe, porque creía que el amor no podía ser ordenado ni cancelado por un hombre que tenía una corona. Las parejas llegaban temblando, sin música, sin testigos, solo susurros, velas y miedo. Cada unión sellada era un acto de traición contra el imperio, hasta que Roma lo notó. ¿Cuál fue su castigo? Valentín fue arrestado y arrastrado ante la autoridad. No hubo un juicio justo, no lo necesitaban. Fue encadenado, interrogado y golpeado. Le exigieron renunciar. Le ofrecieron salvar su vida si obedecía a Roma. Valentín no gritó, no suplicó. Solo repitió que ningún emperador podía romper un juramento hecho ante Dios. Eso selló su destino. Su celda, encerrado en una prisión húmeda, esperando que lo desvivieran, Valentín pasó sus últimos días rodeado de silencio, hierro y oscuridad. Sabía que en algún momento, ¿cómo iba a terminar todo esto? Todos los rebeldes lo sabían. El 14 de febrero, sin ceremonia, sin tumba digna, fue llevado al lugar de su ejecución. No murió como un santo, murió como un ejemplo, un cuerpo menos, una advertencia más. La ironía de esto. El imperio creyó que matándolo enterraría su mensaje, pero siglos después, el nombre de Valentín sobrevivió. No como mártir sangriento, sino como símbolo de amor. Nadie habla del miedo, nadie habla de la tortura, nadie habla del sacerdote desobediente que fue desvivido por amar cuando estaba prohibido. Porque la historia es más fácil de vender cuando se le quita el líquido vital. Porque el amor también puede ser un acto de terror. ¿Cómo ves, amigo? Pues bueno, es un pasaje oscuro de la historia, ¿no? Primero, pues la valentía, así como Valentín, la valentía primero de anteponerse a leyes, pues leyes del hombre que impuso, Claro. porque fue un hombre, ¿no? Y el amor es algo más, es algo espiritual, es algo carnal. Y es algo que se celebra, incluso en la escritura está plasmado, que la familia es el núcleo de todo lo principal. Lo podemos ver el amor desde Adán y Eva, que al final de cuentas, en la historia bíblica, que independientemente que relata que Eva comió el fruto prohibido, pero los dos fueron desterrados, ¿no? Del pecado original. Siguieron y se mantuvieron juntos por el amor. Desde el inicio de los relatos bíblicos, el amor pues siempre los unió a ellos dos. ¿Qué pasa en los pasajes oscuros de la historia? Porque también después vamos a hablar de pasajes oscuros de la misma iglesia. Hay muchos sacerdotes donde en verdad la palabra de Dios es su vida. Claro. No todos, eso sí les los digo. Hay muchos en donde la palabra de Dios para ellos es la palabra, es su estilo de vida. Claro. Y se valora mucho ese sacrificio, esa fe, esa devoción, que fue lo que hizo aquí San Valentín. Bueno, el padre Valentín, que a pesar de que hubieran leyes estrictas, que a pesar de que su propia vida estuviera en juego, él siguió la voluntad de Dios y de las escrituras en ese momento. Y sabiendo
lo que le iba a pasar. Sabiendo lo que le iba a pasar. Entonces, queda legado pues del sentimiento y lo espiritual. Porque todos conocemos a la festividad de San Valentín, es una festividad llena de amor, donde aquellos pretendientes regalan rosas, chocolates, mariachis, las mañanitas, aquellos esposos refuerzan su amor. Entonces, es una festividad muy bonita porque el amor es de las energías más poderosas que existe. Un amor verdadero y puro. No hay brujería que lo destruya. Claro. ¿Sí? Pero amigo, antes de que sigas en el contexto, lógicamente yo del tema que nada más es investigación, pues me surgen muchas dudas, ¿no? Para empezar, nosotros, como bien lo dijiste en un principio, conocemos el día de San Valentín o el día del amor y la amistad, ¿no? Pero no sabíamos el contexto completo de por qué se le llamaba San Valentín, ¿no? Ahorita estamos conociendo una versión. No quiero decir que esta sea la versión oficial, porque puede haber muchas, ¿no? Pero esta es parte de una investigación en la cual encontramos esta, que a fin de cuentas la última palabra la tendrán nuestros amigos. Pero sí me surgen muchas dudas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser, y ahorita ocupando tu experiencia, cómo puede ser que derivado de algo triste, porque es algo triste, o sea, si tú lo ves, fue algo triste porque hubo de todo tipo de cosas malas. Sí hubo amor, pero yo creo que de todo, el amor fue el último en este tipo de pasajes. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hagamos un día festivo de algo así? Mira, muchas veces la historia, contigo, a veces la historia es cruel, pero para llegar a ciertos momentos de luz en la vida, la historia se omite. La iglesia, vamos a hablar así sin tapujos, la iglesia católica, de unos años para acá se ha ido decreciendo la fe en la misma iglesia. Y hablamos de unos 10, 15 años, la fe en la iglesia católica apostólica romana, principalmente en la parte de América, ha sido muy fuerte. México ha sido uno de los países con más creyentes católicos, ¿sí?, en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos tanta devoción a lo que vivimos en este momento, pero nos olvidamos del pasado. Eso es lo que el poder utiliza y de una vivencia saca una campaña positiva, omitiendo toda la desgracia que pasó. Claro. Entonces, se volvió un marketing a raíz de unas décadas para acá, de un par de décadas donde ¡pum!, explotó el día de San Valentín, el día del amor y la amistad, haciendo referencia que fue la única persona que se levantó contra un imperio para decir no, el amor es lo más importante que existe porque está plasmado en una escritura. ¿Sí? La descendencia es muy importante porque es la sangre que sigue. Cuenta el versículo que cuando Adán y Eva fueron desterrados tuvieron 2 hijos. La primera desvivencia de una persona a otra, Caín y Abel. Pero no fue el acto lo que condenó ese pecado, sino lo que consecuencia a eso, que es que Caín no solamente desvivió a Abel, sino que desvivió a su familia o a su generación. Porque cuando tú le arrebatas la existencia a una persona, y principalmente si es una persona joven, no le estás quitando solamente la vida a esa persona, le estás quitando la oportunidad de generar una línea de sangre, una descendencia. Claro. Tu pecado es más fuerte, porque no cortas una existencia, cortas lo que posiblemente hubieran sido miles, cientos, primero decenas, miles y cientos. ¿Sí? Porque si nos vamos a los pasajes,
En el mundo solamente comenzaron 2 personas, Adán y Eva. Ujú. ¿Y cuántos somos actualmente? Si alguno de ellos dos no hubiera estado o no hubieran concebido, nosotros no existiéramos, Es correcto. de acuerdo a los pasajes bíblicos. Ujú. ¿Sí? Pero lo que es interesante, y te lo voy a marcar, en ese tiempo se comenzaba a construir la iglesia. Ujú. ¿Sí? Todavía no era tan poderoso. No, fue un acto de un emperador que creó la iglesia con el afín de controlar las masas mediante un poder divino o la creencia de un poder divino. En ese momento él pues quería tener todo el poder. Por eso decidió y dio prioridad a que mi prioridad es el ejército para mantener el imperio. No vio más allá, ¿no? Pero ¿qué pasa con el tiempo? Con el paso del tiempo y de los siglos, podemos hablar del siglo V, del siglo VII, la iglesia tuvo tanto poder que el Papa era la autoridad de todo un imperio romano. Sí. ¿No? El Papa prácticamente era el emperador del imperio. ¿Y qué pasó? Que el poder, la religión ya tenía el poder total y autoritario. Y de ahí, gracias a ese poder, pues hubieron lo que podríamos conocer como una época oscura también de lo que es la religión, que son las cruzadas. Cuánta gente no se desvivía o quitaba la vida a otras personas en nombre de Dios. Sí, claro. Pero como fue una figura religiosa que comenzó a manifestar que no, lo importante es la familia, el amor, yo los voy a casar. El día de San Valentín o el amor de la amistad comenzó por propaganda de la iglesia. Por la unión. Ajá, y de ahí se volvió el marketing. Y toda la mercadotecnia surgió y ahora sí, vamos a darle el peso necesario, porque la iglesia todavía tenía muchísimo poder y lo sigue teniendo en las grandes élites. Pero ya no es tanto el poder como se tenía anteriormente, de tanta devoción. Ahorita sí creemos, pero no somos católicos, somos de cualquier tipo de religión, pero ya no tan pegados como antes, ¿no? Entonces la iglesia lo sacó y por eso es el boom del Día del Amor y la Amistad, el día de San Valentín, porque de ellos nació, de una figura religiosa salió, y lo que hizo la iglesia católica es que lo sacó a relucir, y con el marketing, el poder que tenía, se difundió, y pues ya es lo que conocemos como el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados. Sí, claro, pero por ejemplo aquí hay contrastes, ¿no? O sea, estamos hablando que ahorita, en la actualidad, parte de la iglesia es la que parte todo este tipo de cosas. Pero en este tiempo estábamos viendo que era al revés. En ese tiempo de inicio fue al revés. Todavía arriba de la iglesia. Porque cuando se creó la iglesia, junto con los escritos de la palabra de Dios, el poder todavía recaía en los gobernantes o en los emperadores. ¿Sí? Conforme pasa el tiempo, la iglesia, pues imagínate, ¿cuántos siglos no tiene? Sí, claro. Entonces, con el paso del tiempo, pues el poder cambió del gobernante, del emperador, al papa. ¿Por qué? Porque los fieles fueron cambiando, fueron buscando un escape en ese tiempo de oscuridad de los inicios. Y habían tan pocos fieles que el único gobernante, que era el emperador, era el que todo el mundo le tenía que hacer caso. ¿No? Sí, claro. Y la historia va cambiando y el poder va cambiando. Después de que los gobernadores se fueron disminuyendo porque muchos emperadores eran muy egocentristas, utilizaban el poder no para ayudar, sino para ellos darse su vida, la mejor vida posible a costilla de todos los pueblos. Y la iglesia era un modo de salvación donde le decían, bueno, tú a lo mejor no tienes nada, pero si tú crees en mí, crees en Dios, cuando tú ya no estés, vas a tener el paraíso. Entonces, con la esperanza de decir, bueno, en esta vida pues, soy miserable, pero en la que viene, en la vida espiritual, voy a ser rico. Esa fue una idea muy fundamentada.
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues se comenzó a generar más de la gente popular, de la gente pobre, de la gente humilde, pues la devoción le dio más poder porque ya no controlaba miles, sino masas. Y eso orilló a que la religión ya tuviera el poder. ¿Y qué pasa? Actualmente la iglesia tiene un peso muy grande, pero ya no es el de antes. Ahorita ya el poder cambió a un poder, pues un poder más que político, un poder económico. Sí, claro. Que ahorita estamos viendo otra serie de poderes. ¿Por qué? Porque si tú quieres destruir un país o una nación, córtale todo el comercio y el país se va a destruir solo. ¿Qué significa? El poder ya es un poder económico. ¿Y ves cómo va cambiando el poder a lo largo de la historia? Pues es lo mismo. Entonces, este tema de San Valentín, la iglesia lo sacó por ese tema de comenzar de nuevo a caer en las masas con su agrado. ¿Sí? No, incluso que sea como spoiler, próximos, en algún momento, próximos capítulos, vamos a hablar del Vaticano, amigo. Sí. Del poder que tiene el Vaticano. Pero, como spoiler nada más, referente al tema, ahorita el Vaticano es uno de los países, porque ya es un país, que tiene más poder a nivel mundial. Es el país más rico de todo el mundo. Y estamos hablando que la palabra del Vaticano es la que mueve mucho a los países. Así es, porque controla masas. Es lo que te digo. El poder, es como en la política. Entramos. Si tú no controlas, si tú tienes a tu favor a las masas, tú vas a estar siempre en el poder. Porque las masas van a votar por ti. Si los tienes contentos. ¿Sí? Si los tienes de enemigos, ¿no? Yo no me quiero meter aquí en política porque este es otro tema, pero lo podemos ver en los partidos políticos, ¿no? Que tenemos aquí en México. El PRI, PAN, Morena, ¿no? Uno tiene el poder casi absoluto, lo que tenía hace años el PRI. ¿Por qué? Porque sabía cómo controlar a las masas, pero todo va cambiando. Y la mentalidad, gracias a la tecnología, nos va abriendo un panorama más grande. Porque antes a lo mejor tú no sabías, porque no tenías un dispositivo, digamos, en nuestros abuelos, y las noticias que venían eran pues esa noticia era la verdad, aunque fuera un chisme. Ahora pasa algo, tú lo ves en el dispositivo y ya estás enterado de lo que pasa en cualquier otro estado, lo que pasa en otra ciudad, lo que pasa en otro país. Y uno va sacando sus conclusiones. A ver, ¿por qué aquel país viven mejor? ¿Qué les ofrecen? ¿Y qué me están ofreciendo a mí? Y si llega una mentalidad donde te dicen, te voy a dar más cosas que lo que él te daba, pues con él voy a vivir mejor y me quedo con él. Claro. ¿No? Entonces, esto nos ha ayudado a despertar en muchos sentidos, pero es un arma de dos filos. Sí, claro. Porque vamos a hablar después de esos temas que son muy, muy delicados, porque nos vamos a meter con organizaciones que no deben de ser nombradas. Claro. Pero el poder está cambiando, pero la base es la misma. Sí, claro. Pero aquí nos deja algo muy claro. Algo que nos quedó muy claro, a pesar del tema del Imperio Romano, es que el amor se convirtió en poder. Y un poder que sobrepasó todos los límites. Dado que en este momento hay un día destinado nada más para eso. Por supuesto que todo el año debe ser destinado para lo mismo, ¿no? Pero hay un día. Se da mucha relevancia. Claro, que es una relevancia que incluso tú te puedes dar cuenta. Cuando tú vas a la iglesia, amigo, ¿qué es lo que normalmente hacen todos los fieles? Se hincan y le dan un beso en la mano al Padre, ¿no? Una devoción. Anteriormente, en la mitología griega o romana, hacían lo mismo con el emperador. Y si no lo hacías, era un castigo. Cuello. O sea, si te iba bien, pues a lo mejor latigazos y tan. Pero si el emperador en ese momento no estaba de buen humor,
era cuello, Ujú. ¿no? A lo mejor ahorita en esta actualidad, si tú no te hincas delante de un padre, pues a lo mejor no te va a pasar nada, Ah, ¿no? ujú. Pero se derivó esa devoción a un ser que está delante de ti, que ellos lo veían como un ser superior Así y es. que le veneraban un respeto, ¿no? Pero tú crees que con el pasar de los años, ese respeto se convirtió en veneración o se convirtió en miedo, No, antes era veneración. ¿ok? En el tiempo oscuro de la iglesia fue miedo. Miedo en que tú no podías pensar de forma diferente porque eras atacado, Ujú. ¿sí? Tendrías que tener, e incluso en los altos mandos, si tenías ideologías diferentes, podrías ser despojado de todo, de todas tus riquezas, tus tierras y tu gente. Ujú. Entonces, era muy autoritarismo el poder. Solamente lo que yo manifiesto, lo que yo pienso es lo que se tiene que hacer. Nadie tiene que pensar afuera. Y si piensas afuera, pues eres un traidor. Ujú. Y pues ya no debes de estar aquí. Y hacían lo posible por desterrarte o desvivirte. Ok. Yo creo que actualmente sí hay mucha gente devota, hay mucha gente creyente, pero te puedo asegurar que la gente devota ya es muy poca. Devota, como te decía, que tiene una fe incondicional, una fe ciega, Ujú. es muy poca ya. La mayor parte ya de gente, o principalmente los jóvenes, dicen, pues yo soy católico, pero pues yo sé que no me va a pasar eso. No me voy a ir a lo mejor ni a un infierno, no me voy a ir a un cielo, porque ya para las mentes actuales, ya a lo mejor esa ideología del cielo y del infierno ya no les da miedo, Ujú. ¿sí? Porque lo podemos ver actualmente, que se pelean por nada, que si uno se atraviesa, otro te anda mentando, se agarran a Claro. golpes, o sea, y todos buscan tener la razón. Todo está cambiando y lamentablemente a veces es para mal porque todo lo que hacemos es desde un tema superior, ¿sí? Me voy a unos casos, a lo mejor algunos influencers, Ujú. que ya porque tenemos miles de seguidores, ya nos creemos intocables, Claro. o que tenemos el poder o la razón, y no es así. O sea, al final de cuenta, o se creen más, porque a lo mejor ya monetizo, ya me va bien, y pues ya a mi vecino lo veo desde abajo y tú no vas a llegar a ser como yo. Claro. Pues al final de cuentas no somos nadie. Somos todo y no somos nada, Ujú. porque así es la vida. Somos todo porque todos sangramos igual, todos tenemos la misma vivencia, todos nos podemos enfermar, así tengamos muchísimo dinero, no tengamos nada, podemos padecer las mismas enfermedades, ¿no? Y al final, de polvo nacimos y polvo nos vamos a ir. Claro. Entonces, desafortunadamente, eh, no hay un descontrol cultural en todo esto, y que el amor también se está perdiendo, porque actualmente hay un registro de que hay menos personas que se casan, cada vez hay menos Ujú. bodas, ¿sí? Hay muy poca gente que ya busca el amor verdadero, El famoso unión libre. la unión libre. ¿Y la Ujú. unión libre cuánto tiempo tiene? Donde se hizo el boom de a lo mejor 2 décadas para acá, Ujú. porque antes era, ¿te casabas o te casabas? Y si no, no salías de Así mi eras casa, ¿no? así de tanto de rancho como de Ujú. ciudad. Oye, vamos a ser novios, sí, oye, presta prenda, ¿no? Como, Sí, claro. no, hasta que nos casemos. Y muchas se mantenían con esa ideología de que hasta que yo me case va a haber un acto. Incluso, amigo, no es para más, pero en muchos lugares se arreglaban hasta las bodas. Así es, De- comprabas a la novia. sí, claro, pero las arreglabas desde que a lo mejor la mujer, bueno, la niña tenía 12, 13, Hasta, 14 hasta años el momento de y nacimiento. que decían, ok, ya está para ti, pero espérate a que cumpla 18 años, cuando bien te iba. Y si Ujú. no, a los 15 luego ya había una unión y había un matrimonio, Sí, ¿no? Entonces, sí estamos viendo un cambio, o sea, sí hay un pero cambio, brutal, ¿eh? pero a fin de cuentas, el tema del amor
lo conllevan también con el tema del poder. Claro. Y lo estamos viendo como algo opuesto. Cuando debería de ser esto, que nos lleve a esto. Pero ahorita ya son polos opuestos. Las cosas, mira, digo, el poder cambia. Hay cosas que nunca van a cambiar. El amor es un sentimiento muy fuerte, como lo dije. Y este va a seguir durante mucho tiempo. Desafortunadamente se está distorsionando, ¿sí? Porque ya hay muchas clases de amor. Sí, claro. ¿No? Pero todo esto nos ha llevado también a la misma tecnología que nos inculcan. Algo que fue hace poco y muy sonado, creo que fue el año pasado, de Will Smith, su esposa. ¿Sí? No sé si ustedes vieron ahí el reportaje que ella decía que la poligamia era un tema que era mejor tener muchas parejas y probar mucho. Okay. Y se le inculcó también mucho a su hija, donde ya el matrimonio para ellos ya no, o sea, no tenía un peso. No tiene un peso, que mejor tener relaciones, buscar, ser libre, pero sin un compromiso. Y no está mal porque al final uno decide cómo quiere vivir su vida. Y cada uno de ustedes tiene su opinión cómo vivir. Claro. Pero eso conlleva un riesgo. Las enfermedades a causa de relaciones sin protección con diferentes personas se ha elevado demasiado. ¿No? Antes a lo mejor el que tenga el tema del VIH, antes, oye, tienes VIH, era muy sonado y hasta te espantaba. Ahora es un tema, te puedo decir que hasta común o cultural. En muchas ciudades, incluso en México y en ciudades de playas, donde el turismo es muy grande, los spring break. Por ejemplo, Cancún, una ciudad muy bonita, mucho turismo, muchas personas hermosas, tanto hombres como mujeres, de que van a visitar en la población. Y hay una cantidad increíble de esa enfermedad que se disparó en el último año por el libertinaje. Desafortunadamente, confundimos todos la libertad con el libertinaje. Claro. Cuando tú llegas a romper esa línea entre la libertad de que la libertad es ser libre, de que tú puedas escoger lo que tú quieres para tu vida, pero cuando lo conviertes en libertinaje, ya no mides consecuencias. Ya no te importa. No. Y desafortunadamente la sociedad actual hay mucho libertinaje. En todos los ámbitos, en todas las clases sociales, en todo. Y aquello que a lo mejor nace de esto porque San Valentín lo que buscó es la unión, ¿sí? El templo más sagrado de una sociedad que es la familia. Para que haya una comunidad, debe de haber el núcleo es la familia. Si hay familias en una ciudad, se va a formar la ciudad. Pero sí te das cuenta en el relato que dice, San Valentín oficiaba matrimonios. O sea, forzosamente era una unión ante Dios para que crecieran las familias. Así es. Él lo veía de esa forma. Sí. Ahorita en la actualidad nosotros vemos las uniones y también se forman familias, pero ante Dios no están unidos como tal. Así es, y ahí muestran un pecado. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que cuando uno trasciende, antes de llegar a las puertas del cielo, te preguntan, ¿quién es tu esposo o quién es tu esposa? Y tú tienes que decirle el nombre de la persona con la que te uniste en matrimonio sagrado. Si no es un pecado que no te permite ingresar, ¿no? Hay un pasaje donde lo explica. Y hay gente que luego tengo miedo, yo me caso una vez porque si a mí me pasa esto, yo voy a decir el nombre de mi pareja, de mi esposo o mi esposa. Pero bueno, eso no lo vamos a descubrir hasta que nos toque. Claro, no, y esperemos que este tipo de temas sean de su agrado e incluso los invitamos a que nos regalen en los comentarios qué les ha parecido este tipo de temas, porque son temas que tienen mucha
mucho morbo, ¿no? Sí, O sea, para algunas personas tiene un significado, para otras otro, pero a fin de cuentas la última la opinión más importante de todo esto es la de ustedes. Nosotros damos nuestros comentarios, nuestros puntos de vista en base a una investigación, en base a una experiencia, pero a fin de cuentas sí queremos dejar algo bien claro que no queremos imponer, ¿no? No, son puntos de vista. Son puntos de vista y la decisión más importante son de ustedes. Déjame invitarlos nuevamente, Sí, regálenos adelante. un like, compartan, suscríbanse al canal para que este proyecto siga creciendo e incluso déjenos en sus comentarios alguna recomendación de tema, alguna invitación, alguna locación, porque vamos a continuar con las exploraciones, así es que esperen pronto más, y hacer que las críticas también son constructivas. Entonces también, si tienen alguna crítica, por supuesto que las vamos a recibir con mucho gusto y seguirlos invitando, amigo. Así es. Bueno, este fue su podcast Sentidos Paranormales. Cuando la lógica termina, El misterio comienza.